En el corazón de un bosque denso y silencioso, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo y el viento susurraba secretos antiguos entre las hojas, vivía una lechuza llamada Elara. Su plumaje era de un marrón profundo, casi como la noche que la envolvía, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la melancolía de un cielo sin estrellas. Elara pasaba sus días en un nido escondido en los árboles más altos, observando el mundo desde allí arriba, pero siempre se sentía distante, como si la vida ocurriera en una dimensión paralela a la suya. Sus días eran solitarios, y el silencio que la rodeaba parecía un manto pesado, que solo amplificaba su tristeza. Mientras los otros habitantes del bosque encontraban consuelo unos en otros, Elara permanecía aislada. Sus únicos amigos eran las sombras proyectadas por los árboles y los ecos de sus propios pensamientos, que giraban en torno a un sentimiento profundo de inadecuación y soledad. Por la noche, cuando el bosque se volvía aún más sombrío y silencioso, Elara miraba a la luna y sentía un vacío inmenso dentro de sí. Su tristeza era como una bruma que se apoderaba de cada rincón de su ser, y su soledad parecía un abismo sin fin. Sabía que necesitaba algo más, algo que la sacara de ese ciclo interminable de desesperación. Y así, mientras el bosque se adormecía, Elara comenzó a soñar con una luz que pudiera iluminar su camino y alejar las sombras que la envolvían. En una de esas noches silenciosas e introspectivas, Elara escuchó un rumor que se difundió entre los vientos. Era una historia sobre una sabia águila llamada Aurora, que vivía en las montañas distantes, más allá del bosque. Decían que Aurora poseía un conocimiento profundo y una sabiduría capaz de transformar vidas. El relato era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la noche. La lechuza sintió una chispa de curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, un deseo de cambio comenzó a crecer dentro de ella. Si Aurora podía iluminar el camino de los demás, quizás también podría ayudarla a ella. La determinación comenzó a reemplazar la apatía. Elara decidió que, si había una oportunidad de encontrar la felicidad y superar su tristeza, era hora de actuar. El bosque, que antes parecía un lugar de prisión, ahora era el escenario de una jornada que ella estaba a punto de comenzar. Con el primer signo de la mañana, la lechuza se preparó para el viaje. Sus miedos e inseguridades parecían crecer a cada paso, pero la esperanza de encontrar a Aurora era más fuerte que cualquier temor. Pensar en dejar el bosque y enfrentar lo desconocido era aterrador, pero el deseo de cambio y la promesa de una vida diferente le daban a Elara el coraje que nunca supo que poseía. Así, con una mezcla de temor y expectativa, Elara inició su jornada, decidida a encontrar a la sabia águila y descubrir la respuesta a la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas, y la lechuza sabía que debía avanzar para descubrir si la luz que buscaba realmente existía. El viaje de Elara estuvo marcado por desafíos que pusieron a prueba cada fibra de su valentía. Al dejar la comodidad del bosque, entró en un territorio desconocido, donde los obstáculos parecían tan vastos como la misma naturaleza. El primer desafío fue cruzar un río turbulento. Las aguas, agitadas y amenazadoras, reflejaban los miedos internos de Elara. Cada ola parecía una metáfora de sus propias inseguridades. Con el corazón acelerado, buscó un paso seguro, saltando de piedra en piedra, y sintió una pequeña victoria al llegar al otro lado. Ese triunfo, aunque pequeño, encendió una chispa de esperanza dentro de ella. Más adelante, el camino se convirtió en un laberinto de espinas y ramas entrelazadas, una verdadera selva de obstáculos. La lechuza, con sus alas delicadas, luchaba por liberarse de las espinas que se aferraban a su plumaje. Cada movimiento era una batalla, y el dolor de las heridas se mezclaba con la frustración de no poder avanzar rápidamente. Pero Elara persistió, moviéndose con cuidado y determinación. Aprendió a usar su pico y garras para crear un paso, descubriendo, al mismo tiempo, una fuerza interior que no sabía que poseía. Finalmente, al subir una montaña empinada y rocosa, la lechuza enfrentó el agotamiento y el desaliento.
El camino era arduo y la altitud hacía que el aire pareciera escaso. Cada paso parecía una lucha contra el propio cansancio y la duda. Pero, mientras subía, Elara comenzó a reflexionar sobre lo que estaba dejando atrás y lo que buscaba alcanzar. Ese pensamiento la animó a seguir adelante, incluso cuando parecía que no tenía fuerzas para continuar. El viaje estaba lejos de ser fácil, pero a cada desafío superado, Elara se volvía más fuerte y más segura. La determinación en su corazón era una luz que iluminaba el camino, y la promesa de encontrar a Aurora hacía que cada dificultad valiera la pena. Con cada paso que daba, la lechuza estaba más cerca de encontrar la sabiduría que buscaba y, tal vez, la clave para la transformación que tanto deseaba. Después de días de desafíos y pruebas, Elara finalmente llegó a la cima de la montaña, donde el aire era fresco y puro, y el horizonte se extendía en una vasta tapicería de colores. Allí, en lo alto de un acantilado majestuoso, reposaba la sabia águila, Aurora. Su plumaje era de un blanco inmaculado, reluciente bajo la luz del sol, y sus ojos, profundos y penetrantes, parecían cargar la sabiduría de muchas eras. Elara, exhausta y con las alas cansadas, se acercó con una mezcla de reverencia y timidez. Aurora la observaba con una mirada atenta y serena, como si ya supiera del viaje y del dolor de la lechuza incluso antes de que ella hablara. «Águila Aurora», comenzó Elara, con la voz temblorosa, «vengo de un bosque lejano, cargando un peso inmenso de tristeza y soledad. He oído hablar de tu sabiduría y he venido en busca de ayuda. Por favor, dime qué debo hacer para encontrar la felicidad y superar mi soledad». Aurora miró a Elara con una calma profunda. En lugar de responder de inmediato, la águila la invitó a sentarse a su lado, y juntas contemplaron el paisaje que se extendía ante ellas. Aurora sabía que la respuesta para Elara no estaba solo en palabras, sino en la experiencia y la reflexión. Después de un momento de silencio contemplativo, Aurora habló con una voz suave y poderosa. «La verdadera felicidad no viene de fuera, sino de dentro. Lo que buscas está escondido en las profundidades de tu propio corazón. La soledad que sientes es un reflejo de cómo te ves a ti misma. Es hora de enfrentar tus miedos y abrazar tus propias fuerzas». Elara escuchó cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de alivio y desafío. La sabiduría de Aurora no era una respuesta simple, sino una llamada a una introspección profunda. La lechuza entendió que, para encontrar la paz interior, debía enfrentar sus propios miedos e inseguridades, y reconocer que la felicidad era un viaje personal, no una solución externa. Aurora continuó: «Ya has dado el primer paso al buscar ayuda y enfrentar desafíos. Ahora, debes mirar hacia adentro y encontrar la luz que siempre ha estado allí. Confía en ti misma y abraza tu verdad». Con estas palabras, Aurora ofreció a Elara no solo consejos, sino también el coraje de creer en su propia capacidad de transformación. El encuentro con la águila marcó un punto crucial en la jornada de Elara, un giro que empezaba a moldear la forma en que se vería a sí misma y el camino a seguir. Con el corazón lleno de nuevos entendimientos, Elara inició el camino de regreso al bosque. El viaje de vuelta parecía diferente ahora, no solo porque conocía el camino, sino porque la manera en que veía el mundo había cambiado profundamente. Al regresar al bosque, Elara comenzó a percibir la belleza en las pequeñas cosas a su alrededor. El sonido de las hojas al viento, la luz suave filtrada a través de los árboles e incluso la soledad que antes la atormentaba, ahora parecían tener un nuevo significado. Había aprendido a encontrar consuelo y alegría en las cosas simples y a verse a sí misma como una parte esencial de ese ecosistema. Con una nueva perspectiva, Elara comenzó a interactuar más con los otros habitantes del bosque. Compartía su viaje y la sabiduría que había adquirido con quienes estaban dispuestos a escuchar. La lechuza, que una vez se sintió aislada, ahora estaba rodeada por una nueva red de conexiones y amistades. La soledad, que antes era una fuente de tristeza, ahora se transformaba en un espacio para reflexión y crecimiento personal. Elara había descubierto que la verdadera felicidad no estaba en evitar la soledad,
sino en aprender a apreciarla y usarla como un momento de introspección y autodescubrimiento. Los habitantes del bosque notaron el cambio en el Ara. Ella estaba más serena, más confiada y, sobre todo, más conectada consigo misma y con los demás. Su transformación era una inspiración para todos a su alrededor, demostrando que la verdadera fuerza proviene de enfrentar nuestros propios miedos y abrazar quienes somos realmente. Así, el bosque, que antes parecía un lugar de sombra y silencio, se convirtió en un espacio de luz y esperanza. El Ara había encontrado su propia luz interior y, al hacerlo, trajo una nueva vibración a su hogar. Aprendió que el camino hacia la felicidad es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento, y que la clave para la verdadera paz estaba dentro de ella todo el tiempo. La lechuza miraba el cielo estrellado con una sonrisa, sabiendo que, aunque el camino adelante aún podría tener desafíos, tenía la fuerza y la sabiduría para enfrentarlos. Y así, el Ara continuó su vida, no más como una criatura solitaria, sino como un faro de esperanza e inspiración para todos los que cruzaban su camino.